Bueno, hoy en la noticia de la semana vamos a hablar de la creación del grupo Abra, que como lo mencionamos en las noticias de la semana, une a Bianca, Gol de Brasil y Viva. Teníamos dos opciones para este análisis de la noticia de la semana, porque bueno, en la semana pasada dos noticias fueron muy grandes. Una, esta con mucho impacto para América Latina, que la hemos abordado antes también en este espacio de análisis a profundidad, y también el tema de las criptomonedas, que también lo hemos analizado antes con detalle acá, pero decidimos irnos en esta oportunidad por Avianca porque fue bastante sorpresiva esta noticia. Y es que hemos hablado mucho del tema en los últimos años. Bueno, Avianca siendo una de las aerolíneas estrella todavía, a pesar de que ahorita de pronto está un poco de capa caída en América Latina. De las aerolíneas que todavía existen, es la segunda en creación después de KLM y que ha tenido una historia compleja, pero especialmente en los últimos 5 o 6 años su historia ha sido bastante interesante. Y es que hace un tiempo, de hecho, desde el año pasado, cuando ya Bianca empezaba a salir de su proceso de organización, de ley de quiebra en los Estados Unidos, empezaron especulaciones de compras, de uniones y de otras. Una de las que en particular vimos el año pasado tenía que ver con Sky de Chile, que finalizando el año, noviembre, diciembre del año pasado, su director, su gerente salió a decir pues que están en negociaciones, Avianca en ese momento lo negó. Y es que Avianca por algunas jugadas que hizo, de pronto no las mejores para muchos, pues está en una posición que puede ser interesante para muchos jugadores. Una de esas es que, bueno, además de que salió de este proceso de bancarrota, hizo una jugada, eh, según pues muchos analistas, para proteger a sus principales accionistas. Fue, por un lado, se pasó al Reino Unido. Ellos hace mucho que no están en Colombia como sede principal, pues que acá fue donde nació. Por muchos años estuvo en Panamá y ahora de Panamá la pasaron al Reino Unido por temas de protección, por temas de impuestos, por otras cosas. Y de pronto una de las jugadas que para muchos fue algo dura es que como el proceso de reorganización, las acciones, los accionistas minoritarios, las acciones que se podían conseguir en la bolsa, pasaron a valer cero. Ahora, eso fue un proceso, ya era una de las opciones que se sabía, pero lo cierto es que muchas personas perdieron dinero porque no las vendieron a tiempo, no se deshicieron de esas acciones y básicamente pues eso pasó a valer cero. Entonces, es algo pues que uno lo puede cuestionar, pero pues sencillamente así fue el tema. Hace un par de semanas empezó a sonar con fuerza que Avianca estaba hablando con Viva Air para una fusión, para una compra. Y en ese momento, cuando salió esa noticia, en Chile, en Sky Chile, otra vez empezaron a decir lo mismo, ¿no? Que ellos eran los que estaban detrás de eso, que ellos querían. Y lo cierto fue que una semana después se confirmó que Avianca iba a comprar a su rival de bajo costo, Viva Air, que opera tanto en Colombia como en Perú. En ese momento se anunció que Viva Air iba a ser parte de la misma empresa y de hecho los accionistas, especialmente uno de los grandes accionistas de Viva Air, que es Ryanair de Europa, iba a entrar como accionista y de hecho también en la junta directiva de Avianca, pero que Viva Air seguiría trabajando de forma independiente. En ese momento la pregunta era si los reguladores de Perú y Colombia, que es donde específicamente trabaja y tiene sede Viva Air, aceptarían el acuerdo, ya que podría crear un jugador con más del 50% del mercado. De hecho, en el caso específico de Colombia, según las últimas cuentas del Aerocivil, que es la entidad que regula este tema de la aviación, sumadas las dos aerolíneas tienen un poco más del 50%, alrededor de 51, 52%, y eso pues podría tener problemas. Se pensó que de pronto por eso era que decían que Viva Air iba a seguir operando solo. Ya a principios de la semana pasada se anunció, y esto fue menos de 7 días después de que anunciaron la unión con Viva, que se iba a crear el grupo Abra, donde estaría Gol, que es la principal aerolínea independiente de Brasil, si quitamos la operación de la TAM, y de hecho, durante la pandemia, Gol superó las operaciones de la TAM solo en Brasil, aunque pues debemos recordar que la TAM es en operaciones, en aviones, sigue siendo la número uno de América Latina, es más grande. Claro, al sumar las operaciones de las tres aerolíneas de Gol, de Viva y de Avianca, el tamaño es muy similar a lo que hoy en día es la TAM Airlines.
Se habla que con esta unión, el grupo Abra va a tener 277 aviones, 300 rutas y alrededor de 50 millones de pasajeros al año. Una de las críticas y una de las razones por las cuales pues queríamos analizar esta noticia es la forma como Avianca ha dado estas noticias en estas últimas semanas, pero de alguna manera también en los últimos años. Y es que antes de mirar a ver si los reguladores están de acuerdo, de pronto hacerles una pregunta, lo que están diciendo, lo que están informando algunos medios es que lanzan el comunicado, hacen una rueda de prensa, le informan a algunos periodistas y como que empiezan a escuchar a ver qué está opinando el mercado, qué opinan pues los diferentes actores y de alguna manera también los reguladores, incluso de pronto presionándolos un poquito para que acepten esta decisión. También ha llamado mucho la atención pues que hicieran estos dos anuncios oficiales, ambos, con menos de 7 días de diferencia, para que pronto con esta estrategia de lanzarlo a la prensa, mirar ahora qué opinan los reguladores y si no había mayor problema, lanzaban la otra noticia. Ahora, la pregunta es, y esto es totalmente especulativo, ¿qué hubiera pasado si Avianca lanza la noticia de Viva Air? Inmediatamente los reguladores le dicen, no señor, por aquí no es, no lo puede hacer, eso no es tan fácil. Pronto una opinión un poco más fuerte, porque sí se dieron algunas cuantas, por lo menos en el lado de Colombia, algunos temas de quien regula Avianca, pero no fue algo muy grande. Y entonces con eso aprovecharon a lanzar el segundo sablazo. Ahora, esto todavía no está definido, todavía vuelve, pues realmente hasta ahora, empieza a estar realmente en la mano de los reguladores de varios países, porque ahora no solo es Colombia, no solo es Perú, también el tema de Brasil y de pronto por ahí algún otro donde tenga operaciones estas aerolíneas, puede quedarse en la mano y miran a ver qué va a pasar. Ahora, el otro tema que me parece interesante analizar acá es, bueno, y el tema de los pasajeros, ¿qué? Porque de una manera directa o indirecta, los pasajeros vamos a ser los que nos vamos a beneficiar o los que vamos a perder. Y bueno, y luego también en mi caso personal, que me encantaba viajar por Avianca y por temas de trabajo, no hasta la pandemia, unos cuantos años atrás, viajé muchísimo por Avianca, de hecho por varias aerolíneas, pero principal, elegí Avianca porque aunque no era perfecta, me gustaba y se habían notado el cambio que habían hecho después de unos años 90, especialmente muy duros, principio de la década de 2000 también muy duro. Y se había notado cómo la aerolínea se había reestructurado y había mejorado en muchísimos aspectos. Pero esto ya con la pandemia ya no se veía. Y para muchos el tema de Avianca, porque Avianca se escuchó muchas veces con el tema de la pandemia, que lo afectó, lo cual es cierto, pero realmente los problemas de Avianca vienen antes de la pandemia. Cambio de dirección, una dirección que pensaban que era una empresa digital que volaba aviones, que se le olvidó el tema humano, se le olvidó incluso, diría yo que hasta el tema mecánico, eléctrico y una cantidad de temas que son los aviones. Y por ahí empezaron a perderse. Y según algunos, incluso puede haber sido un poco antes, que de pronto Avianca creció más rápido de lo que debía, cuando se unió con TACA, cuando los dueños de TACA y Avianca empezaron a pelear. Entonces, es un tema bastante complejo. Y con el tema de la pandemia fue como un puntillazo final, pero un puntillazo muy fuerte, que le dio muy duro, como a prácticamente todas las aerolíneas a nivel mundial. Y empezó a hablar que ya era una aerolínea de bajo costo, incluso alcanzó a crear una subsidiaria antes de la pandemia que iba a operar ese modelo. Que esa, pues ahí sigue dando vueltas esa subsidiaria, pero está más escondida que real. Y por eso de pronto su interés por Viva Air. El tema de Avianca es que también empezó a operar para muchas cosas, y es una de las grandes críticas, operaba como aerolínea de bajo costo. Por todo te cobro, pero en otras seguía pensando como grande. Y eso ha causado mucho problema con los viajeros. A esto toca sumarle, durante ese momento que la gestionó quien pensaba que esto era una empresa digital, probablemente no, la huelga de pilotos más grandes de la historia de Avianca y de la historia de la aviación hasta donde tengo entendido, lo cual fue un golpe muy grande para la empresa, que ayudó a que sus competidores crecieran, además porque estaban cobrando unos precios altísimos porque hemos dicho, Avianca tenía alrededor del 40 y pico por ciento del mercado en ese momento. Entonces, son varios factores que han afectado y hoy todavía se siente, hoy por ejemplo, como pasajero, y son las razones por las cuales en este momento, de pronto más adelante cambio de opinión y ojalá lo pueda hacer. Evito viajar por Avianca a toda costa. Es mi última opción. Antes no lo era, antes era la primera. Hoy en día la evito porque es que la parte como te atienden,
no es lo mismo que antes, no es, para los que son un poquito más viejitos recordarán la famosa ruana roja, la atención de primer nivel. Y claro, también tocan tener el lado humano de personas que les ha tocado vivir la huelga, que les ha tocado vivir este cambio, que seguramente muchos pasajeros disgustados. Entonces, esa parte humana también se entiende, pero lo cierto es que es una empresa que ha estado perdida. Y ojalá que con todo esto, que con el tema de Abra, no, nunca he podido viajar, ¿no? En Gol, he viajado en Viva, es una experiencia diferente, pero cuando uno compra con Viva, uno sabe a lo que va, uno sabe que hay ciertas limitantes y a mí, tengo que decirlo, me ha ido muy bien con Viva Ir hasta el momento. No perfecto, pero bastante bien y sé lo que voy, que es algo que no estoy viviendo en este momento con Avianca. Así que bueno, un tema, un análisis empresarial, un poco a nivel personal ahí, pequeño editorial. Ojalá que a Avianca le vaya muy bien. Lo cierto es que Avianca no tiene buen récord en el tema de uniones. Ha acabado varias marcas de sus competidores. Ojalá este no sea el caso, ojalá que esa manta, llamémoslo, y lo digo un poquito burlándome porque espero que no sea así y sinceramente les deseo muchos éxitos, que no sea otra viuda negra que acaba con una nueva pareja, que realmente mejoren, que Viva siga funcionando independiente como está porque lo está haciendo bastante bien y la tienen bastante clara y que esta unión realmente los fortalezca a los tres y que bueno, que en un tiempo acá les esté diciendo, ¿sabe qué? Han cambiado, volví a volar feliz con Avianca y bueno, con los otros también. Y si a ustedes les ha pasado algo así, también los invito a que comenten en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web y en nuestro correo electrónico hola arroba gerentes360.com.